Bienvenidos a todos a esta nueva edición de SEOMAT Podcast. Hoy vamos a continuar con el tema anterior, el decisionismo, y en particular vamos a enfocarnos en la actualidad y también en casos históricos y actuales concretos donde se puede debatir la validez e incluso la aplicabilidad de este concepto que hemos definido en la reunión anterior, ¿no? Hablaremos, por ejemplo, de en qué contexto se dio incluso la teoría del decisionismo, por ejemplo, la Alemania de las entreguerras, lo que fue el siglo XX y cómo se fue generando distintas visiones acerca de este concepto, y llegaremos pues a los tiempos actuales que corren y veremos cómo se aplica esto en distintos escenarios. Bueno, agradecerles por la presencia y nuevamente tenemos acá la presencia de nuestro fabuloso invitado Rafael Campos García Calderón. Muchas gracias por estar acá. Rafael, ¿cómo estás? Tal, muchas gracias por lo de fabuloso, pero no soy tan fabuloso. Un saludo también para el amigo Doménico, para ti, Denis, y espero que salga una bonita conversación, como siempre. Excelente. Bueno, siempre acá con el equipo de SEOMAT Podcast. ¿Cómo estás, Doménico? Mucho mejor, muchas gracias. La semana pasada no pude venir porque estaba enfermo y ya me siento mucho mejor, listo para una buena conversación hoy. Muchas gracias. Excelente, Doménico. Qué bueno saber que estás mejor. Bueno, el día de hoy mi hermano Reyles no estará presente. Tengo entendido que Martín se está conectando dentro de poco, pero igual vamos a comenzar con los primeros temas, ¿no? Bueno, el primer tema tiene que ver con el contexto histórico donde surge el decisionismo, ¿no? En el episodio anterior hemos hablado de los conceptos, cómo se relacionan los conceptos entre sí, y un poco también la obra de Schmidt y sus respectivas influencias y también sus herederos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de aspectos más históricos y geopolíticos que fueron sucediendo y que acompañaron al desarrollo de esta teoría decisionista, ¿no? Eh, el decisionismo de Schmidt surge en el contexto de una Alemania de entreguerras, ¿no? Una Alemania que sabemos, pues, un contexto bastante convulsionado. Había terminado la Primera Guerra Mundial, Alemania, pues, estaba en una situación económica muy complicada. Y la pregunta sería, ¿cómo influye este contexto en el desarrollo de las ideas de Schmidt, Rafael? Bueno, estamos hablando de la República de Weimar, la época inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que es la época que le toca vivir a Schmidt y bueno, a muchos filósofos importantes de la época. Y bueno, también al que luego va a ser el gran protagonista de la Segunda Guerra, que es Hitler, ¿no? Eh, bueno, es una época en la que se van a producir una serie de movimientos que ya existían en Alemania bajo el nombre de Jugendbewegung, que se llama así, movimientos juveniles de, de carácter nacionalista, sobre todo, que rechazaban el Pacto de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles, el cual Alemania había quedado prácticamente sometida, ¿no?, a los designios de Francia y de las potencias eh, vencedoras de la Primera Guerra. Y bueno, Schmidt también era parte, en cierto sentido, de este malestar, de este rechazo al Tratado de Versalles. Sin embargo, Schmidt no era un nacionalista en sentido estricto porque eh, él era un alemán católico y como tal era una minoría en la Alemania protestante. El nacionalismo alemán está muy vinculado al protestantismo, porque el protestantismo, pero reivindicó, digamos, la diferencia cultural entre los países latinos, los países germánicos. No es casual que el protestantismo se haya desarrollado más en los países germánicos, anglosajones, incluso la idea de libertad del protestantismo, el ethos capitalista, como escribe Max Weber,
también es desarrollado por el protestantismo, no por el catolicismo. Y bueno, a pesar de que Smith comparte también esta visión negativa respecto del Tratado de Versalles, él, como partícipe de la cultura católica, veía como baluarte, digamos, de la política, la función primera del Estado. Como habíamos mencionado, el Estado concebido en los términos de la soberanía jurídico-política, que él veía menoscabada por la influencia de la ideología contemporánea, socialismo, comunismo, el propio liberalismo, el cual ideologías que niegan, digamos, o debilitan la función estatal por antonomasia. Entonces, ese es el contexto que a él le lleva a hacer un estudio sobre la necesidad del Estado de reinstitucionalizar, digamos, el Estado, una situación en la que prácticamente ya no existe el Estado o no cumple con sus funciones, y en la que además está amenazada tanto por el nazismo como por el comunismo. Uno de los grandes debates de fines de la República de Weimar, antes del ascenso de Hitler al poder, es justamente el intento de hacer una ley que dé poderes al presidente del Reich a partir del artículo 48 de la Constitución alemana de Weimar, que le permita justamente eliminar estos partidos de la competencia electoral. Y esto lamentablemente no fue aceptado por los juristas y los políticos de su época, porque en ese momento ni tenía cierta influencia como consejero, como asesor, como le dicen ahora, de política. Y el gobierno va a cometer su más grande error, que va a ser, ¿no?, nombrar a Hitler como canciller. Y de inmediato Hitler va a hacer algo que luego va a hacer Hugo Chávez, que inmediatamente cambiar la constitución. O sea, ya con el poder en las manos, Hitler va a generar una nueva constitución, es decir, un nuevo Estado. Y ese va a ser el gran ejemplo que van a seguir los nuevos, entre comillas, dictadores o nuevos jefes totalitarios que conocemos ya en los 80, en los 90. El mismo método es. Entonces, se produce una especie de mutación constitucional y los nazis van a crear un muy interesante concepto que iba a ser una reinterpretación de lo que Schmitt llamó estado de excepción. El estado de excepción es una situación de emergencia que el soberano declara. Puede ser un desastre natural, puede ser una guerra civil, puede ser una situación, digamos, de que la delincuencia esté tan exacerbada que no haya, como en México, por ejemplo, hay zonas liberadas que las mafias de droga controlan el territorio. Puede ser también una guerra con un país vecino, etc. Entonces, el soberano se encarga de declarar ese estado, digamos, formalmente, con la finalidad de que las normas en este momento ya no sirven para controlar la situación, sean, digamos así, por el momento dejadas de lado, y el presidente asuma la responsabilidad de dictar medidas. Ya no son las leyes que rigen, sino las medidas del Estado para solucionar la crisis.
puede ser también una pandemia. Entonces, pero los, los nazis crearon, a partir de esta idea del estado de excepción, concentraron todos los poderes en el Führer y crearon el concepto de alemán, permítame citarlo, dice, Wollten Ausnahmezustand. Ausnahmezustand quiere decir estado de excepción. Gewollte Ausnahmezustand significa estado de excepción deseado. Vale decir, el estado de excepción está en función al criterio del Führer, al criterio personal, dual, arbitrario del Führer. No está en función de la situación objetiva. Entonces, si el Führer concibe o decide situación es de excepción, no hay ninguna discusión al respecto y simplemente estamos en esta situación. Entonces, en función a este tipo de política, el régimen nazi institucionalizó el estado de excepción y lo fusionó con la normalidad. O sea, mientras que en el MIT tenemos la normalidad y el estado de excepción como cosas separadas y al mismo tiempo coexistentes, pero separadas, diferenciadas, esto desaparece en el régimen nazi, porque normalidad y estado de excepción se identifican en la figura del Führer. Entonces, es en base a esa transformación conceptual que se crea una nueva situación jurídico-política y una nueva forma de Estado en Alemania. Me parece que ahí Sí, bueno, se ha conectado Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy, muy buenas a todos los presentes. A Doménico, allá un saludo a la distancia. También tanto a Rafael como a Denis. Bueno, ahorita justamente estoy en un tema estaba saliendo de un tema de maestría, ¿no? Que estamos proponiendo justo un código de ética para situaciones de emergencia. Justo, justamente, ¿no? No, que básicamente nuestra propuesta es de que el principal valor ético es la eficiencia, es decir, que se administre bien los recursos y que se consigan los objetivos, ¿no? En pocas palabras, y eso ya se lo dije a los otros a otras dos miembros de mi equipo. Esto es lo que diría Carl Schmitt, y no se quedaron como quién es él, les empecé a explicar un poco de la excepción, ¿no? Que ya habíamos hablado el domingo pasado. Sí, justamente mi participación va en la siguiente línea, el señor Rafael. Eh, Justamente cuando en el caso del Tercer Reich, eh, eh, ya no es ya no es bueno, el estado de excepción se entiende como un criterio personal, en este caso del pintor austríaco. Entonces, sino por ejemplo, cuando el quien esbozó el tema de la excepción, que es Smith, quien fue Smith, hablaba y es un latinismo, lo que voy a decir, el extremos casus necessarius, o sea, en los casos de extrema necesidad. Y, o sea, es decir, la situación de excepción es en función de casos de extrema necesidad. Esto es algo bueno, fue desvirtuando poco a poco de frente el gobierno del pintor austríaco. Eso nada más quería aportar. Excelente. Justamente de lo que ha hablado Rafael y Martín, esto lo podemos conectar con las ideas del episodio anterior. Por ejemplo, cuando hablamos de la dictadura comisarial, la dictadura soberana, ¿no? Básicamente hay algunos soberanos que defienden la Constitución
actual y otros que establecen una nueva constitución. El famoso poder constituyente que hablamos también en la reunión anterior. Y de alguna manera, como también señaló Rafael, se ha vuelto una especie de manual del dictador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dictadores que llegan, cambian la constitución. Perdón. Hay un problema ahí. Hay que Sí. tener cuidado con lo que está diciendo. Claro, te escucho. El poder constituyente no es lo que hizo Hitler. Ojo. No, es, claro. ¿sabes? Gracias por la aclaración. Sí, me refería más que todo al hecho de que muchos dictadores establecen la constitución. Claro, el poder constituyente es otra cosa. Es lo que constituye justamente el ser del Estado, ¿no? Que pues, perdón. Pero permíteme una aclaración. Claro, por favor, gracias. Sí. Disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Cuando Smith habla de la dictadura soberana y de la dictadura comunitaria, está hablando de dos procesos temporales. Para decir, el dictador tiene que resolver una situación, lo hace en un tiempo determinado. El dictador que crea una nueva constitución también lo hace en un tiempo determinado. Pero en los regímenes totalitarios es algo permanente. Sabemos una camarilla que está controlando el poder de manera permanente, de manera indefinida. O sea, eso no es una dictadura soberana tampoco. Eso ya es otra cosa. Eso es totalitarismo. Y en el totalitarismo, ¿cuál es la diferencia de la dictadura? O sea, está mal decir que Chávez es un dictador o que Stalin es un dictador. En realidad, la palabra dictador ahí está tergiversada, porque está asociada a la violencia, a la opresión. Pero en realidad la palabra dictadura viene de dictado, de dictado. Entonces es una decisión racional basada en una actividad. Entonces, estos personajes lo que han hecho es debilitar el Estado colocando una estructura superior, que es el partido. Ese partido es el que controla el Estado. Ya el Estado no es una entidad autónoma, autosuficiente. Y ese partido, al controlar el Estado, es el que va a generar, a su vez, la intervención del Estado en las distintas áreas en las que antes no intervenía. Llámese económicas, sociales, culturales, lo que sea. ¿Sí? Eso Sí. que... Excelente. Justamente es una confusión que tenemos muy en estos días, ¿no? Cuando hablamos de dictaduras, cuando hablamos también de algunos conceptos, incluso Rafael nos comentaba de que la dictadura en el derecho romano ya se hablaba pues de justamente el concepto que tú mencionas, que más bien en los tiempos modernos se habla ya de una tergiversación, como una especie de perversión del concepto original, ¿no? Gracias por la aclaración, sí. De hecho, vamos un poco de la mano, solo que yo daba este ejemplo como justamente para dar un ejemplo de lo que puede llegar a ser una, una mala lectura del concepto de decisionismo de Schmitt, ¿no? Porque una mala lectura sería decir, no, todos los dictadores son schmittianos, porque ellos ponen su decisión por delante de todo. Eso es una mala lectura, y eso es justamente lo que tratamos de aclarar en estos dos episodios. Gracias, Rafael. Y justamente me das pie a esta nueva parte, ¿no? Hemos hablado de la República de Weimar, y ahora hablemos un poquito de lo que fue el nazismo y cómo esta tergiversación terminó haciendo que incluso el mismo Carl Schmitt deje de ser, digamos, nacionalsocialista, ¿no? Incluso llegó a ser un pensador bastante polémico, ¿no? ¿Cómo fue la transición, Rafael, siendo el paralelismo histórico de lo que fue el nazismo y lo que fueron posteriormente las decisiones y las ideas de Carl Schmitt? Bueno, en realidad Carl Schmitt estuvo alineado con el nazismo 2 años, prácticamente por una presión más que por otra cosa, porque él había estado en contra del nazismo
y en contra del comunismo. Pero prácticamente en el momento en el que él era profesor, ya no tenía ningún espacio y había que volverse nazi, como se volvieron muchos alemanes, para poder sobrevivir en ese contexto. Y en ese momento él ya no escribe más acerca del decisionismo en la época del nazismo. Solo hay un artículo sobre Führer defiende la Constitución, que es un artículo en el cual él ve todavía en algunos actos de Hitler algunos artículos de lo que sería la defensa del Estado alemán, pero después ya prácticamente guarda silencio porque no hay un espacio para su punto de vista y desarrolla un estudio sobre los tres modos de ver la ciencia jurídica, donde él explica tres escuelas: el decisionismo, el normativismo y el institucionalismo. Y luego también hace un estudio que viene a ser una especie de adaptación o crítica de alguna manera al régimen de Hitler, que se llama Estado, Movimiento y Pueblo, y nos trata de analizar la institucionalidad del régimen nazi y hace algunas críticas al respecto. Pero ya en esta época él se limita a definir sobre todo sobre el concepto de lo político y sobre un trabajo muy interesante que se llama El Nomos de la Tierra, que es una visión tanto geopolítica de la nueva estatalidad, ¿no?, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que él va siguiendo desde el siglo XIX. Entonces, luego, cuando el régimen nazi cae, él es acusado de nazi, se defiende, sale libre, y bueno, tiene una vida completamente condenada al ostracismo, ¿no?, porque no pudo volver a enseñar, simplemente recibía alumnos, admiradores, ¿no?, de su casa, pero sí tuvo mucha conexión con la España de Franco, por ejemplo, donde viajó bastante y visitó muchos seminarios. Pero digamos, la visión del decisionismo queda básicamente ligada a los años 20, 30 de la producción de Schmitt. Siempre, sin embargo, hay una conexión con el tema de la autonomía de lo político. Schmitt lo que trata de estudiar siempre es el devenir del Estado moderno, que él considera ya en decadencia. O sea, en el momento en que surgen los totalitarismos, para Schmitt ya el Estado está en su última etapa, ¿no?, porque ya carece de toda autonomía. Él simplemente se limita a escribir esa historia de la decadencia del Estado, como la economía va avasallando el Estado, invirtiendo las funciones del Estado bajo distintas formas ideológicas. Es lo que hemos visto después de la Segunda Guerra, ¿no? Y esto tiene un origen, según Schmitt, en el predominio de la técnica y de la ciencia. O sea, el avance de la economía está basado en la técnica, en el
aplicación de la ciencia, a la industria y la producción, va a terminar debilitando, digamos, la función estatal, la función jurídico-política del Estado, y lo va a volver una maquinaria burocrática, simplemente, sin soberanía, cuya función va a ser simplemente ser un instrumento del mercado o de la economía, en sentido ya extremo, digamos. Entonces, ese va a ser ya la última expresión del Estado que él conoció o que le vio. Justamente esta, digamos, venida a menos expresión del Estado de las últimas décadas como un Estado que sirve a intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, alguna multinacional que necesita realizar cierta inversión, el Estado termina siendo una herramienta a veces de estos intereses para facilitar, como se dice, allanar el camino, ¿no? De la, bueno, del cumplimiento de los objetivos técnicos, económicos, empresariales, ¿no? Entonces es entendible de alguna manera cómo esta visión crítica por parte de Carl Schmitt ha sido como la que ha sobresalido en los últimos años. De hecho, si hacemos digamos, un recuento, una evolución histórica, después de lo que representó la Segunda Guerra Mundial, viene pues la Guerra Fría, ¿no? Y en la Guerra Fría es donde vemos algún ordenamiento de la geopolítica a nivel mundial, ¿no? En primer lugar vemos pues los dos bloques, bloque comunista, bloque capitalista, y cómo se van dando algunas expresiones de estas hegemonías, ¿no? Por ejemplo, algunos organismos multinacionales, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Entonces, ¿de qué forma esta idea original de lo que es el soberano, el decisionismo, se aplica a estas estructuras multinacionales, ¿no? De ordenamiento geopolítico, que dicho sea de paso, llega hasta nuestros días. Todavía existen organismos multinacionales. ¿Cómo vemos esa relación, ¿no? Entre lo que probablemente fue originado en la idea de un Estado particular hacia la idea de organismos multinacionales? Rafael. En realidad no se aplica ya la idea de soberanía. O sea, no tiene lugar, porque la soberanía es evidentemente una doctrina jurídico-política. O sea, es la doctrina del poder legítimo del Estado dentro de un territorio, o sea, de un Estado-nación. Esa doctrina a lo largo de la misma modernidad se ha ido debilitando con las distintas formas políticas que ha habido. Y, por ejemplo, hace un recuento desde el absolutismo del siglo XVI y XVII, es el sistema que desarrolla la teoría de la soberanía. Y luego esa soberanía es trasladada al Parlamento con la monarquía constitucional. Luego esa soberanía es trasladada a la Asamblea, a la República, después de la Revolución Francesa. Y luego esa soberanía prácticamente se esfuma en el siglo XIX en función a los ideales sociales de la nueva burguesía francesa, digamos, o europea, en la que el industrialismo tiene mayor importancia que la función del Estado. Eh, y surgen obviamente en ese contexto los socialismos también, los anarquismos, que niegan ya completamente la función estatal, porque lo ven como una opresión o como la tiranía, y todo eso decanta en el totalitarismo. ¿Por qué?
Porque en el totalitarismo ya el Estado va a ser instrumento de una utopía ideológica. Por ejemplo, en el caso del comunismo, bueno, la sociedad sin clase. En el caso del nazismo, raza aria o qué sé yo. Entonces, estos totalitarismos lo que van a hacer es una instrumentalización del Estado que luego de la Segunda Guerra va a quedar como un Estado normal. Mejor dicho, va a quedar como una situación normalizada. O sea, toda esta fusión jurídico-política del Estado simplemente va a desaparecer y va a quedar como una cosa evidente, ¿no? Que el Estado se proponga, bueno, hacer crecer la economía o todo esto que es un discurso que viene de la Segunda Guerra, no es antes, es claro que viene de la Segunda Guerra, este tema del desarrollismo, ¿no? Que el Estado va a tener como función generar la riqueza, ¿no? Del pueblo, o de la sociedad, o entonces países del mundo nacen ya con este chip, digamos, post Segunda Guerra Mundial, de que el Estado tiene que cumplir esa misión, ¿sí? Entonces ya ahí el Estado no es soberano, porque está subordinado a esta función. Y obviamente al estar subordinado a esta función, eh, tampoco permite que haya autonomía de las distintas áreas de la sociedad, ¿cierto? Lo que va a determinar todas ellas son a los planes que dale, no sé, pues los planes que te proponga cada estado en esos momentos. Por ejemplo, aquí en el Perú, todos los gobernantes, tanto de derecha como de izquierda, han intentado siempre hablar de desarrollo, ¿no? De salir de la pobreza, ¿no? De la riqueza, que tenemos que producir más, o tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer lo otro, pero todo eso lo tiene que hacer el Estado, ¿cierto? Entonces, esa es una función, para Schmitt, esa es una función del Estado, no es una función del Estado. O sea, ese elemento productivo tendría que ser desarrollado por la misma sociedad, ¿cierto? Pero, y el Estado obviamente tendría que acompañar, pero el Estado no tiene por qué ser un incentivador de eso, ¿sí? No tiene por qué incentivar nada, en realidad. Ahí su función simplemente es, como decía Domenico, jurídico-política que le corresponde. Pero nuestros estados no han nacido así. O sea, por lo menos en el caso de Perú, desde la independencia, siempre ha habido esta idea, ¿no? de la riqueza o de que tenemos que llegar a ser tal o cual, o potencia mundial, o tenemos que ser lo otro. Y cuando viene el siglo XX, es peor, porque nosotros no tenemos un Estado bien configurado en términos institucionales, que genera una brecha entre el Estado y la sociedad, países del tercer mundo, sobre todo más que Europa, porque nosotros vivimos en dos realidades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en un país como el Perú, que haya Estado, pero el 80% de la población es económicamente informal, o sea, no pagan impuestos? Entonces, hay dos sociedades. Profesor, corrección. De acuerdo a los últimos encuestas la última resultados de la Instituto Nacional de Estadística e Informática, 90%. 90%, imagínate. Entonces quiere decir que hay dos países, un país, ¿no? que paga impuestos y otro país que no paga impuestos. Y eso significa de que ese país que no paga impuestos jamás reconoció al Estado como parte de su naturaleza. Y es así. ¿Por qué? Porque ese Estado ha sido impuesto, no ha nacido de la propia sociedad, de la institución de la sociedad, ha nacido del exterior de alguna manera, ¿sí o no? Ha sido impuesto desde afuera. No es como en Europa. El Estado nació de las propias necesidades sociales y históricas de esa población, de esa sociedad feudal, digamos. Ya no, la República se introdujo un sistema
que era totalmente foráneo, que no encajaba con las realidades económicas, sociales del país. Entonces, bueno, salvando las diferencias, tenemos un Estado que interviene en todo, pero que además no funciona. En el caso sudamericano, ¿no? O sea, interviene en todo, lo cual podría decir, bueno, son comunistas. No, pero encima no funciona. Porque, por ejemplo, el comunismo en Europa o en Rusia funciona de alguna manera, pero acá no. ¿Y por qué? Porque son solamente oligarquías, izquierda o de derecha, porque son oligarquías, que ponen ese Estado al servicio de ellos, ese particulares, se perpetúan en el poder. Y eso no ve ningún resultado objetivo. O sea, por ejemplo, uno ve países que están en una pobreza extrema, ¿no? La clase social nomás que se enriquece, que hablan, que dicen que están bien o qué sé yo, pero son dos sociedades. Y esas dos sociedades vienen, en el caso de América, vienen desde la época virreinal. Pues. No ha habido una forma de integrar. No hay una institución que la haya integrado. Entonces, si en Europa ya no hay Estado, acá tampoco, pero las formas que se ha dado han sido diferentes. La pérdida del Estado, ¿no? Europa ha sido por el despliegue de la tecnología, se ha desarrollado la economía, y aquí más bien ha sido porque el Estado ha sido un cascarón, una imposición contenido, un Estado formal nomás, donde el propio Estado viola las leyes. Por ejemplo, acá en Perú, el Estado no cumple sus propias leyes. Por ejemplo, los funcionarios del Estado son CAS o están sometidos a una informalidad económica. Los propios funcionarios del Estado, por decir algo. Diga, estimado Martín. No, y es más, las convocatorias de trabajo para el Estado son un chiste, todo está previamente pactado para partir también de eso. Pues, todo ya está amañado. Entonces, que cumple solo las formalidades nomás, pero el funcionamiento del Estado no funciona como tal. Entonces son dos formas, el Estado ha desaparecido. Es muy interesante lo que señala Rafael, de que imagina el Estado europeo que ya el mismo Schmidt señalaba que es una suerte de perversión y eh, de una mala lectura de la soberanía. Imagínense al lado del tercer mundo, o sea, acá encima de todo todavía es ineficaz, burocrático, clientelista y bueno, todo lo que podamos decir, ¿no? Sobre ese punto, sobre el punto del rol real del Estado, se me viene a la mente lo que fue el movimiento de la socialdemocracia, ¿no? Que originalmente pues en Europa se empezaba a hablar de la inclusión, como bien dice Rafael, del desarrollismo, ¿no? El rol del Estado como un ente que se encarga de reducir la brecha de desigualdad económica y demás. Y se me viene a la mente las constituciones que fueron redactándose en América Latina, ¿no? La famosa economía social de mercado, ¿no? Entonces tú le preguntas a alguien, para ti qué es una economía social de mercado? No es algo que haya nacido como producto de un movimiento social o de un progreso madurativo político de nuestras naciones. Es algo que se ha escrito a la manera de Europa, ¿no? Cuando Europa ha tenido su propio proceso obviamente no con guerras y con todo, pero ha tenido su propio proceso de llegar a esos conceptos que los tienen muy interiorizados porque es producto de su historia, ¿no? En cambio acá más ha sido como en muchos aspectos, ¿no? Tomar cosas de afuera y ver, bueno, acá más o menos cómo lo aplicamos, ¿no? Entonces, con respecto a ese punto,
se me viene a la mente otras experiencias nacionales, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en el episodio anterior de China, por ejemplo, ¿no? Donde incluso me parece que habíamos comentado que Schmidt hablaba de Mao y cómo había un cierto conocimiento de lo que representaba China culturalmente, socialmente hablando, ¿no? O en el caso también de Rusia, pero bueno, me refiero más que todo a la Rusia de los últimos años, con todo este movimiento de nación, ¿no? De, de alguna manera, tener un Estado fuerte y un Estado efectivo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos señalar estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Rusia o en China, como tal vez un concepto o una aplicación, eh, digamos, más legítima del concepto de soberanía, si es que la es, obviamente, ¿no? Rafael. Bueno, digamos al estricto concepto de que tendríamos que limitar siempre la soberanía al estado de excepción, que es lo que designa como soberanía. En estado de normalidad de un país, o sea, cuando no hay excepción, eh, para Schmitt no sería propiamente soberanía, sino simplemente una situación cotidiana, normal. eh, no por ser tal es algo menospreciado, ojo, parte de la misma dinámica de la vida estatal, digamos, que haya estados de normalidad, que haya estados de excepción. El estado de excepción se presenta cuando las normas no sirven, o sea, cuando no hay forma de interpretar un hecho o una situación política, ¿no? Igual como en el derecho penal, por ejemplo, cuando se habla de delitos, se busca siempre que encajen, ¿no?, los hechos con los tipos delictivos para poder actuar. De lo contrario, son casos atípicos que no entran dentro del Código Penal, pero que, claro, en el contexto del Código Penal no tiene un efecto exterior. En cambio, en el contexto del derecho inconstitucional sí, porque está en juego la vida del Estado. Entonces, en estos casos en los que no hay una, una definición, una norma que pueda controlar los hechos, que hace necesaria la decisión del soberano. Ahora bien, en el caso de los países como China, eh, lo que veía en China era, o lo que rescataba en China, era su arraigo en lo telúrico. Él habla de lo telúrico. En un libro que se llama La teoría del partisano, Smith menciona que los guerrilleros, los primeros guerrilleros, y menciona el caso de los guerrilleros españoles, no eran guerrilleros ideologizados, o sea, no luchaban por el proletariado o por una idea o por digamos, una idea universal o un valor, o por querer imponer algo. El verdadero guerrillero, el guerrillero original, que él le llama partisano, que lucha por su tierra, nada más. Es decir, trata de expulsar de su tierra al invasor. Eso es todo. Entonces tiene un arraigo en su territorio, que es un arraigo en su propiedad en realidad. Y hay una conexión con la tierra que es jurídica, además de ser una conexión cultural, es jurídica en el sentido de que, por ejemplo, si uno revisa el Código Civil, cuando uno toma una tierra, físicamente hablando, ya está desarrollando un acto jurídico, la toma de tierra, ¿no? No solamente tomar la tierra, sino que ese acto ya es una acción jurídica.
Y él lo que consideraba y que veía como algo positivo era justamente el caso de los chinos, que los chinos eh, habían logrado, a pesar de ser comunistas, habían logrado neutralizar la ideología comunista, adaptando el pensamiento chino tradicional al tiempo moderno. ¿Cómo así? La revolución china no es una revolución proletaria, es una revolución campesina y es una revolución que se gestó, digamos, es un descubrimiento que hicieron los mismos comunistas chinos sin darse cuenta, porque si uno revisa la historia, al comienzo Mao Zedong y todos los dirigentes chinos que intentaron hacer una república soviética china en una zona, en este momento no me acuerdo, región del sur me parece, y siguiendo los lineamientos de Stalin, el centralismo democrático, qué sé yo, los mismos presupuestos, y fracasa. O sea, hay una represión de su antiguo aliado que era Chiang Kai-shek, y prácticamente desaparece toda esta república, y ellos tienen que huir. Es la famosa larga marcha, tienen que ir hacia el campo, y ahí él va descubriendo recién que hay unas masas que no pertenecen a la modernidad, que son los campesinos, y que tienen otra manera de vivir, que se convierten en el motor del nuevo partido comunista chino. Y no solamente eso, sino también se introduce un ethos, una forma de vida, una forma de conducta que es de origen campesino, ¿no? Y entonces, esta experiencia ya que crear a él el ejército, qué sé yo, una serie de instituciones comunistas que lo van al final va a hacer que triunfe sobre su contendor, ¿no? Que era Chiang Kai-shek. Y curiosamente Chiang Kai-shek, a pesar de ser nacionalista, o quizás por serlo, seguía más bien los dictados de los comunistas rusos, porque tenía muchos asesores rusos, porque los comunistas rusos pensaban de que era preferible una revolución nacional que una revolución campesina. Ellos veían a los campesinos como reaccionarios, atrasados, como en Rusia, ¿no? Stalin había prácticamente desaparecido a los pequeños latifundistas, ¿no? Los kulaks, prácticamente los mató a todos. Tenía una aversión a ciertas estructuras campesinas, ¿no? Económicas. Entonces, eso hace que estos líderes chinos vean el campesinado ya de otra manera y se genera una dicotomía, ¿no? Por un lado tenían la idea del socialismo y por otro lado la idea que luego la van a acuñar como la nueva democracia. Y en la nueva democracia aparecen pues estos elementos combinados con el campesinado, la pequeña burguesía, la burguesía nacional, prácticamente la totalidad de la sociedad guiada por partidos comunistas. Entonces ya ahí cambia completamente la visión respecto del marxismo, porque se va imponiendo lo que ellos llaman pensamiento Mao Zedong, ¿no? Pensamiento chino, comunista, que ellos dicen que es una adaptación, pero en realidad no es ninguna adaptación, porque es otra cosa en realidad. Y, digamos, eso es lo que Smith destaca, en vista del aspecto telúrico de esta sociedad, que se nutre finalmente de la cultura tradicional, antigua, ¿no? Para responder a una situación moderna. Ahora, si nosotros habláramos del Estado, en el caso chino, podríamos decirle que ellos han ido construyendo un Estado desde la feudalidad, ¿no? Que ellos vivían justamente
otra historia, ellos están en otra época, en realidad. Y eh, es una situación bastante extraña, ¿no? Porque es una especie de monarquía, una especie de autocracia, ¿no? Muy parecido a lo que hay en Irán, ¿no? Con la variante islámica. Pero digamos que en un sentido pareciera que ellos estuvieran construyendo el Estado, en otro sentido pareciera que lo estuvieran desapareciendo, porque como es un gobierno totalitario, o sea, un partido el que gobierna todo, entonces las funciones del Estado van más allá de lo que pretendidamente deberían ser, ¿no? Digo esto porque Smith se limita mucho a resaltar siempre el aspecto jurídico-político del Estado, porque así nace el Estado en Europa, en unas realidades distintas históricamente como los chinos, los indios, los rusos. El Estado parece haber nacido eh, ya como un instrumento al servicio de una visión ideológica, no como una fuerza jurídica, evidentemente, o en todo caso, si en algún momento tuvo esa fuerza, por ejemplo, en el caso de Lenin en algún momento va a representar esta fuerza jurídico-política, inmediatamente se pierde cuando ya el Estado entra a funcionar como un ente productivo, básicamente, los planes quinquenales, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese momento ya el Estado deja de ser Estado. Pienso que eso también ocurre en China, ¿no? Pero los chinos, como tienen una visión pragmática eh, de la vida en general, me parece que han ido cediendo el espacio a la economía, una cierta autonomía, ¿no? Con la finalidad justamente de hacer más viable su propio Estado, porque un Estado elefantiásico, como decía Schmidt, en un momento va a sucumbir, porque no va a poder cumplir con todas las funciones que supuestamente tendría que cumplir, ¿no? O sea, hay funciones que el Estado no debe intervenir decididamente, porque en lugar de fortalecerlo, se va a debilitar y va a perder su soberanía, ¿no? O sea, hay una soberanía interna y hay una soberanía externa, digamos. Si el Estado pierde su soberanía interna, ya va a desaparecer completamente como Estado. Esa es la principal soberanía. Justo esto nos da pie a hablar de lo que ha sido eh, el movimiento geopolítico después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando estamos hablando de donde de alguna manera se fueron difundiendo una serie de obras, como por ejemplo El fin de la historia, donde decía que pues el capitalismo ya representaba eh, la etapa final, ¿no? Donde hablábamos de la gran globalización, el neoliberalismo, los capitales que fluyen sin ningún tipo de restricciones ni de fricciones, ¿no? Y me hace recordar a lo que mencionaba Rafael hace un momento, donde el Estado sirve como una suerte de facilitador de los capitales, ¿no? Como ya algo a disposición de la economía, ¿no? Y en los últimos años, corríjanme si me equivoco, esto es una lectura personal, me parece que está habiendo un movimiento contra ese pensamiento globalista, multinacionalista, que está tratando de apelar, ¿no? A la soberanía interna que tanto que comenta Rafael, ¿no? O sea, a decir, bueno, ¿no? Nosotros, de hecho, por ejemplo, está el caso del Brexit, ¿no? Que
Inglaterra dijo, bueno, yo ya no, con la Unión Europea no veo los beneficios tranquilos, me retiro. E incluso muchos políticos en Europa, Doménico, corrígeme si me equivoco, están en desacuerdo con el tema de pertenecer a la Unión Europea. Me parece que en España escuché también algunos casos, ¿no? Y está habiendo como una reivindicación de la soberanía interna, ¿no? Estamos viendo de alguna manera un renacimiento más orientado hacia el concepto de soberanía interna en contraposición a esta globalización, a esta suerte de estados siervos del capitalismo, etcétera, e internacional, o estamos hablando de otro fenómeno distinto. Rafael y también Doménico, me gustaría escuchar tus opiniones al respecto. Bueno, yo en realidad no sabría qué decir, ¿no? Yo pienso que es de repente una reacción a una situación que se está agravando para estos países. Y es una necesidad que ellos tienen que solucionar de alguna manera. Puede llevar a una nueva planteamiento de la soberanía, indudablemente, pero creo que todavía no estamos ahí en ese punto. Doménico. Sí, bueno, me parece que tienes toda la razón. Y aquí efectivamente en España, con el partido de Vox, ellos no están nada contentos con la Unión Europea. Y también comparto contigo lo que estás diciendo de cómo las corporaciones multinacionales se aprovechan de el mundo entero y de los gobiernos a nivel mundial para hacer básicamente lo que ellos no, no, las compañías internacionales es normal que vayan a buscar los empleados más baratos para conseguir la materia prima más barata y lograr poder vender sus productos en el mercado más caro. Porque, claro, ellas solamente quieren hacer dinero y las consecuencias, o sea, ¿qué importa las consecuencias de sus actos? Y en ese sentido, yo creo que sí, mucha gente, la globalización los ha dejado mal. Por ejemplo, en Estados Unidos muchos han perdido su trabajo porque, claro, las corporaciones quieren conseguir empleados baratos, eh, con la promesa de supuestamente darnos productos baratos a todo el mundo, pero en realidad nos están dando productos caros. Tú te compras un iPad o un Samsung y no es que sea tan barato en realidad. Estas promesas que nos dijeron, consumir barato, produciremos a nivel mundial. No sé, yo no lo veo muy bien. Yo me imagino que, claro, es fácil para ellos hacer dinero de esta forma y beneficiarse de todo este sistema, pero compañías todavía van a bancarrota, compañías todavía no lo hacen bien, deja mucho que desear todo el sistema, sí que es verdad. Y sí, me parece que tienes toda la razón. Bueno, sí, es una situación que, como bien dijo Rafael y también Doménico, eh, es algo que muchos estados se están dando cuenta, pues, que la tan prometida, bueno, como toda utopía que a lo largo de la historia se han venido vendiendo, ¿no? El estado utópico marxista, el estado del capitalismo financiero, donde todo el mundo va a tener prosperidad y demás, ha venido, como bien señalan, siendo una reacción, ¿no? Bueno, vamos a dar un poco las palabras finales. La verdad que el tiempo ha, ha corrido bastante rápido. Es un tema bastante apasionante y del cual justamente me parece que hay mucho todavía de qué conversar. Estamos muy agradecidos con usted, Rafael. De verdad, no, es una gran oportunidad, ¿no? Que nos brinda el aprender más sobre cuestiones jurídicas y cuestiones políticas que, que no solamente se aplica a un contexto determinado, sino que se puede a través de esas coordenadas entender varios sucesos históricos y también de lo que puede pasar, ¿no? En un futuro. Y bueno, realmente a través de mi intermedio, SEOMAT Podcast te agradece, Rafael, y esperemos contar contigo en una nueva oportunidad con previa coordinación, eso sí,
y como lo estábamos hablando, y bueno, y nuevamente hago extensivo el agradecimiento por parte de los presentes, como también a nombre de Reyles, y nuevamente pues ha sido un gusto para nosotros. Bueno, un agradecimiento a usted y también a Doménico, muy interesante la charla. Espero encontrarme con ustedes cuando ustedes lo decidan. Gracias.